Apagado. Hola, ¿me escucha alguno? No, Hola, buenas tardes. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Hola, Lucía. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿cómo estás? No sabíamos si teníamos clase o no, Sí, y hay clase hoy, sí. porque le explico, en el cronograma no dice clase sincrónica, entonces no sabíamos, yo me conecté por las dudas, tarde porque salí tarde del trabajo, pero no sabíamos por eso. No decía clase sincrónica, ese es el tema. Ah, mira vos, Por eso, pero ustedes por tienen... eso estoy yo sola, por eso me estoy fijando Ah, en ok. eso. Eh, no sé, viste, es la bolilla 12. No vamos a entregar toda la clase por la bolilla 12, digamos, hay muy buen material ahí subido a la página. ¿Lo has visto o no? ¿Has visto Sí, lo algo, lo vi. del Crandown? Eh, lo del salvataje es la orilla 12, ¿no? Exacto, el salvataje, la Sí. ponencia, la ponencia que está de Guillermo, ese trabajo me interesaría que Sí, destacaran. lo había leído para el parcial en realidad, porque nos Claro, pasó con el plan nuevo que no sabíamos si entraba o no en el parcial por las dudas, claro. lo Y lo habíamos que, leído. y lo que más hay que destacar son los tres presupuestos, que son el presupuesto cualitativo, qué tipos son los que acceden al salvataje, esto es sociedad anónima, SRL, cooperativa, y las sociedades en que el Estado municipal, provincial o nacional sea parte. Ese es el presupuesto cualitativo o límite cualitativo. Después tenés el cuantitativo, que es que no acceden los grandes, solamente acceden los grandes concursos, es decir, el 288, los pequeños concursos no acceden. Y después tenés el presupuesto procesal, también es para destacar ahí, está en la ponencia, pero simplemente te lo menciono para que decirte nada. Esto, ya que te ingresaste,
que no es en todos los supuestos de quiebra indirecta, sino los supuestos de no homologación. Y la no homologación sea cuando no se publica la propuesta, cuando procede una acción de impugnación del acuerdo preventivo, o cuando no se alcanza la mayoría. Está discutido si cuando la propuesta es en fraude o abusiva, mucha doctrina lo sostiene, pero lo cierto es que no se da en supuesto de nulidad o incumplimiento o quiebra pendiente del acuerdo. En este caso no hay salvataje. Y después otra cosa que quiero que destaquen es toda el tratamiento un poco desigual o desproporcionado que le da cuando el crandista, es decir, el que participa en este procedimiento especial, es una cooperativa de trabajo integrada por trabajadores en relación de dependencia de la sociedad concursada. No cualquier cooperativa de trabajo, sino cuando es el 48 bis. Y que les da ahí posibilidades de no pagar el adelanto del precio, en fin, de acceder a mejores condiciones con los regímenes de facilidad de pago de AFIP y el Banco Nación, y fundamentalmente que ahí hay sí un cambio, hay una innovación subjetiva. Porque si viste Eso algo, con, sabés que... con los empleados, yo tenía una duda con eso. Sí, a ver, Porque decime. lo que pasa era que los créditos de los empleados como que desaparecían, pues no, pasan a formar parte de, como si fuese una cuota Eso es social. lo importante. Sí. De lo que dijiste, lo que me estás preguntando es justamente lo importante. Mirá, el salvataje no es la venta de la empresa, sino que es la venta de los accionistas, de los que son dueños de la empresa. Es decir, si un supermercado, supongamos, viene un ejemplo acá, supermercado Toledo, entra en el salvataje, el deudor concursado sigue siendo Supermercados Toledo. Ahora lo que se va a discutir en el salvataje, lo que se va a modificar, quiénes son los accionistas, los dueños de esa sociedad anónima. O sea que no hay una innovación subjetiva. Hay simplemente un cambio o una innovación, si creo, o una modificación en cuanto a los titulares de las acciones o de las cuotas parte de la sociedad concursada. Ese es el principio general. No hay innovación subjetiva, salvo que triunfe en el proceso de salvataje sea una cooperativa de trabajo, integrada por los trabajadores en relación de dependencia de la concursada. Porque en este caso sí hay una innovación subjetiva, porque la ley dice que las obligaciones resultantes del acuerdo las va a asumir la cooperativa. Entonces hay como una innovación subjetiva. Entonces ahí el supermercado ya no sería una sociedad anónima, sino sería Toledo Cooperativa de Trabajo. ¿Está bien? Así hay una innovación subjetiva. El único, ustedes deberían responder. Crandam no produce innovación subjetiva, simplemente un cambio de las titulares de las participaciones societarias, ambos que el que triunfe en el salvataje, llamémosle crandista, tercero, qué sé yo, sea una cooperativa de trabajo. ¿Qué pasa con esos créditos que le ordena liquidar cuando se inscribe una cooperativa de trabajo? Le ordena liquidar al síndico toda una serie de créditos, algunos son eventuales, porque se está hablando de despidos, de todos los despidos, el integrativo medio de despido, el preaviso, o las indemnizaciones previstas en los estatutos especiales y demás, todo que son eventuales o hipotéticos, porque no se produce el despido. El concurso no produce el despido, y el Crandam tampoco. Cuando, a excepción, ni siquiera la quiebra produce la ruptura del contrato de trabajo. Lo único que produce la ruptura del contrato de trabajo es cuando en un proceso de salvataje, el artículo 48, el crandista, el que triunfa en las propuestas estas de tercero, es una cooperativa de trabajo. Ahí sí, la ley dice en el artículo 48 bis que se disuelve el contrato de trabajo, se disuelve, y los que integran la cooperativa pasan de ser trabajadores de relación de dependencia de una firma concursada, no cualquier firma, lo que yo dije, el límite cualitativo, esto es una sociedad por acciones, o una SRL, o una cooperativa de trabajo, o cualquiera de estas acciones que el Estado sea parte. Acá esto se cambia, y ahora el nuevo digamos, titular del patrimonio cesante que ha conseguido el Crandam, que ha conseguido el acuerdo preventivo, es la cooperativa de trabajo. Y el capital con que se integra esa cooperativa de trabajo se integra con estos créditos eventuales que debe liquidar el síndico. Entonces, los créditos eventuales, esto que debe liquidar el síndico, como eventuales, le digo, porque la indemnización por despido y demás, que no, la verdad que no se ha producido, ni siquiera se ha producido un despido causado. Esto es para hablar más largo, si pudiera dar una clase, porque claramente es muy inconstitucional, porque no hay Eso es lo que yo pensaba, una que me hacía obligación sin ruido. causa.
Me hacía ruido el Hay tema una de los obligación, empleados. claro, hay una obligación sin causa. Esto no pasa el trámite constitucional, pero yo quiero que igual no importa, más allá de la cuestión que lo pongo a hacer, que tengan el manejo de un régimen vigente legislado con las mejores intenciones, pero de muy mala forma. Y concretamente, debes distinguir la excepción que da cuando estamos en el 48 bis, solamente la cooperativa de trabajo de los trabajadores de relación de dependencia, sin la exigencia de las 2/3 partes, como dice en el supuesto de quiebra, cuando es la que triunfa en el proceso de salvataje, o supuesto especial o caranda, se producen dos modificaciones. Una es que ahí sí hay innovación subjetiva porque la cooperativa asume la deuda y se disuelve el contrato de trabajo. Ahí sí. No Yo sé si tengo tenés alguna otra... sí, Sí. porque a mí me confunde, me acuerdo de leer un texto que decía porque se llama Cramdown, usted le dice así, pero a la vez hay otro que se llama Cramdown Power y me los confundo. O sea, Está ¿cuál es el bien. el Cramdown verdadero? está mal, Sí, digamos así. La palabra Cramdown está mal. La ley lo llama supuestos especiales, la doctrina lo llama Cramdown, la doctrina concursalista lo llama Cramdown. No es un invento, una acción, porque la verdad que la palabra ¿dónde salió? La exposición de motivos de la ley 24.522 del año 95, que incorporó este instituto del Cramdown, lo llamaba así. Y toda la doctrina concursalista salieron a decir, mal llamado Cramdown, porque el Cramdown es otra cuestión, es el aplastamiento de una minoría recalcitrante, que es lo que se daba en la ley de bancarrota de Estados Unidos, que es lo que ahora nosotros tenemos regulado en el artículo 52, que todo el mundo lo conoce como Cramdown Power, es decir, la integración de las mayorías, Esto se llama Cramdown, con esta aclaración. Si vas a la doctrina concursalista de Córdoba, lo llama propuesta heterónoma, porque la propuesta autónoma sería la que se desarrolla durante el periodo de exclusividad. Esto es un periodo de concurrencia, también vale decirlo, y un poco justifica esto de denominar periodo de exclusividad como si había un periodo de concurrencia, porque antes no había, porque esto es a partir de la reforma del año 2002, de la 25.589, que se admite que participe en este proceso de salvataje el deudor concursado puede participar. El deudor concursado no se puede inscribir en el registro, porque vos sabés que una vez que se produce la apertura de este proceso, se abre un registro. Si no se inscribe ningún interesado en quedarse con las acciones de la concursada o la parte de la concursada, si no se inscribe ningún interesado, va a la quiebra. No es que el deudor puede otra vez seguir. Ahora, si se inscribe cualquier interesado, se abre el procedimiento de salvataje y ahí se le da la oportunidad al deudor en igual de par y paso, en iguales condiciones que los demás interesados, los más, llamémosle carandistas, de concurrir. No hay, son dos institutos totalmente distintos. Uno es el Cramdown Power, que es la integración de la mayoría, cuando se dan los supuestos esos del inciso 2b, y esto es nada. Cramdown lo llamaba la exposición de motivos, no tiene nada que ver con lo que es el Cramdown, también lo llaman Cramdown criollo y demás. La ley lo llama supuestos especiales, lo más extendido es salvataje, como te decía, propuesta heterónoma y demás. Bueno, hola Rocío, que te veo ahí, que también te incorporaste, veo que son muy pocos, es la bolilla 12. Sí, perdón, es que como estábamos entre medio del parcial y el recuperatorio, pensé que no teníamos clases, Bueno, no hay volví a problema. fijar en el cronograma y... Sabían que iban a haber muy poca gente. Es toda la 12, lo que hay que saber. Es hincapié en que lean el trabajo de la ponencia, hay una ponencia de Garaguso, porque me interesa destacar los 3 presupuestos para la apertura del Cramdown, que lo dije hace un ratito a Lucía, son el presupuesto cualitativo, cuantitativo y procesal, está ahí claramente. Después, en cuanto a todo el trámite, el artículo 48 es larguísimo y tiene todo un proceso ahí que es bastante similar. Después hay que destacar por ahí quién es el que gana en el Cramdown, quién es el tercero que gana. Básicamente tienen que entender que el Cramdown es ante el fracaso de la solución preventiva, ante no llegar a la homologación de un acuerdo, no se llega a la homologación de un acuerdo por presupuesto, básicamente, por
o no hizo pública la propuesta, o no alcanzó la mayoría, o fue procedente una acción de impugnación, o un poco discutido si la propuesta es abusiva o fraude a la ley. No se llegó a la homologación del acuerdo. Determinados sujetos concursables, no todos, algunos sujetos concursables, las sociedades por acciones, SRL o cooperativas, no se le declara quiebra, sino que se abre este procedimiento, que es una oportunidad para preservar o para concretar el principio de preservación de la empresa y proteger las fuentes de trabajo, y que si esto prospera, si este procedimiento es exitoso, se evita la quiebra, se continúa con la empresa concursada, y el empresario que la gestionó mal pierde su empresa, pierde sus acciones, pierde su sociedad anónima, pierde como titular de la SRL. Es como una, digamos, expropiación forzada de las participaciones societarias. Hay que ver ahí todo el régimen, porque se hace una evaluación de cuánto salen estos, y si después bueno, a veces ahí claramente el artículo 48 no tiene muchas vueltas, si no lo entienden, se los hago más extenso la aclaración, pero creo que es bastante sencillo. Inclusive hay una reducción en el mismo porcentaje que se reduce el crédito de los acreedores quirografarios, al valor presente de los créditos, mencionando las tasas de interés específicas y demás. Y después, bueno, la incorporación del 48bis, que no me basta con decir que es inconstitucional por diferentes motivos, más que nada porque no respeta, hay un tratamiento desigual cuando el carandista es una cooperativa de trabajo integrada por los trabajadores en relación de dependencia, porque podría ser una cooperativa de trabajo, pero no integrada por los trabajadores en relación de dependencia, es decir, los empleados de la concursada. Cuando son otros carandistas, es una reglamentación diferente, y bueno, ahí hay doctrina que sostiene eso. Pero digamos, hay mucho material que le hemos bajado ahí al campus, al aula virtual, y hincapié en las ponencias en cuanto a eso. Eso me parece lo más interesante de destacar. Tengo No una sé si tienen pregunta. alguna duda, lo hablamos. En realidad, o sea, es un tema ya pasado, pero como recién lo mencionó de cuando hay propuesta abusiva en fraude a la ley, que bueno, en clase hemos visto lo de la tercera vía, que es una Sí, actuación jurisprudencial, que el profesor que creo que tuvimos a Boteri, que nos habló del tema, que nos dijo que acá en Mar del Plata no se aplicaba tanto. Entonces yo me pregunto, o sea, ¿qué pasa en la práctica cuando de verdad en nuestro departamento judicial suceden estas cosas? Em, Porque tampoco es que se puede ir a la quiebra. O sea, no entiendo, bueno, si acá pero no se aplica la tercera vía, ¿qué sucede? pero mirá, bueno, infinitas consideraciones. Primero van a ver ustedes el choque que hay entre lo que es la teoría de la academia, de la facultad, con lo que es el servicio de administración de justicia. Y sí, pues desde ya que uno dice, che, pero ¿cómo no advierten que la tanta gravedad y demás? Y esto va a la quiebra. Bueno, la quiebra también tiene modos de conclusión que no son eminentemente liquidativos, así que está bien, pero hay otros modos de conclusión de la quiebra, pues el avenimiento que también puede seguir negociando y no es liquidativo. Y tampoco sé si es tan dramático, porque también la ley tiene situaciones de quiebra que son por incumplimiento de una mera carga formal, como es no hacer pública la propuesta. No tirar un escrito ahí con cualquier propuesta, con cualquier contenido que la puede modificar hasta mucho tiempo más adelante, 15 días más por lo menos, y también te declaran la quiebra, así que no es tampoco para rasgarse la vestidura por eso. Sería para hablar mucho y no es el ámbito, no es bueno, lo que uno ve, lo que es el derecho positivo, y después es lo que se transforma en lo que sería el derecho judicial, ahí hay un abismo, ahí hay un abismo. Uno trata de No, favorecer siempre la mejor doctrina, digamos. pasa que, bueno, yo pienso en la práctica, puede suceder que se lleguen a este tipo de propuestas y la ley no nos dice que deviene en quiebra. O sea, no entiendo cuál es la solución, si me lo preguntan en un parcial, por ejemplo.
yo empiezo a hablar de la tercera vía, que no sé qué, pero hemos dicho también que no se ha aplicado mucho en Capital Federal, según lo que nos dijo el doctor Botelli. Sí, Eh, sí, hay pero, varios pronunciamientos, sí. pero bueno, aplicarlo a la realidad, a la práctica acá, no sé cuál es la solución, qué es lo que hace el juez en ese caso. No, acá lo que hacen es te declarar quiebre. Si te desestiman, yo no conozco ningún fallo que hayan desestimado la quiebra por abusiva o fraude acá en Mar del Plata. Ni que esté publicado, no sé si José le hizo referencia a alguno. O sea, No va a conozco quiebra. ningún pronunciamiento que hayan dicho eso. O sea, acá lo que van a hacer es declararte la quiebra, no tengo ninguna duda. Se estima la homologación y no tengo ninguna otra opción. Declararon la quiebra. No hay ninguna otra opción legal. Bueno, no sé si tienen alguna cuestión respecto de la 12. Lo Yo hablamos. estaba buscando porque me acuerdo que yo no entendía, pero no lo encuentro. Explicar si podría ser el tema de la evaluación. La ¿Cómo? evaluación, Sí, está bien. Tiene que tener en cuenta esto. ¿Cómo es el paso? Si se ordena la apertura, si se dan estos presupuestos procesal, estos tipos de quiebra indirecta, no todos, las quiebras que se llegan antes de la homologación, y se ordena la apertura, se inscriben interesados, se designa un evaluador. El evaluador tiene que, después que acepta el cargo, tendrá 30 días para realizar una evaluación, no de la empresa, sino de las acciones o participaciones societarias. ¿Está bien? De la totalidad de las acciones o de la totalidad de las participaciones societarias. Le da una serie de parámetros, es una evaluación a mercado, a valores de mercado, esto es por la discusión que había anterior a la 25.589, que modificó esto, que tiene que ver con los intangibles, que son las marcas, las enseñas comerciales, en fin. Fíjense que muchas veces las empresas lo más valioso que tienen son las marcas más conocidas, pero como las marcas más conocidas muchas veces son autogeneradas, no son compradas, la cotización en los estados contables son a valores de amortización, es decir, a valores muy bajos, y esto no reflejan el valor patrimonial que puedan llegar a tener. Entonces esto acá le impuso un criterio de valores de mercado. Hay innumerables procedimientos para establecer los valores de mercado, pero lo cierto es que con determinados parámetros, le fija ahí el artículo 48, como son los pasivos concursales, lo que haya manifestado en el informe general, y además le impone el 4% del activo para garantizar el pago de las costas. Lo importante de esto es, más allá de cuál sea el procedimiento, que no lo vamos a cuestionar a ustedes, cuál es el procedimiento para establecer la evaluación patrimonial, que no es de la empresa, que son la evaluación patrimonial o valores de mercado de las acciones o de las cuotas partes de la SRL que está concursada. Eso no puede haber error en cuanto a eso. Es que esto puede dar un resultado positivo o negativo. ¿Por qué? Porque es un patrimonio neto. Supónganse que la sociedad tuviera 2 inmuebles y tiene una deuda elevadísima, fiscal, bancaria, laboral, y bueno, puede ser que el valor patrimonial de esas acciones sea negativo, como dice ahí, inexistencia de valor positivo lo llama. ¿Y por qué? Porque el activo es infinitamente menor que el pasivo. Es decir, que si esto se liquidan todos los bienes, no va a alcanzar ni para cubrir las costas. Para cubrir las costas hay un porcentaje muy bajo del crédito. Entonces puede ser que el valor sea positivo, es decir, lo que va a determinar el evaluador puede ser impugnado y en última instancia se va a resolver judicialmente cuál es el valor. Este valor puede ser negativo. Si es negativo, el procedimiento es mucho más fácil porque se asimila la obtención de las conformidades por el deudor concursado o por un tercero garantista
que en este caso no tiene que pagar nada, no tiene que entrar a pagar nada, si la evaluación es negativo, como lo llama ahí, inexistencia de valor positivo. Ahora, si este valor es positivo, acá se abre otro trámite, que es el de otro régimen, que es el del inciso 7. Si es positivo, si dice que el valor de estas acciones, porque el activo es inferior al pasivo, a pesar del pasivo legal que le impone el 4% y demás, si es así, hay un proceso distinto, que puede ser que va a estar pagando al contado, es lo que dice ahí, y si lo paga al contado, lo tiene que pagar dentro de los 10 días de la homologación, y tiene que anticipar el 25% a cuenta de precio como garantía de la oferta. Cuando presenta las conformidades, dice, porque ustedes saben que el que gana es el que primero llega, en este proceso el más rápido, es el que triunfa, no el que tiene el mejor plan de negocio, o la mejor propuesta, o nada de eso. El legislador optó por esto, por decir, el primero, hay 20 días desde que se resuelve la evaluación. ¿Cuántos días tiene para alcanzarse el acuerdo acá, para negociarse el acuerdo? En el periodo de exclusividad, 90 días, con la posibilidad de extenderlo 30 días más. Acá, en el periodo de concurrencia, 20 días. ¿20 días de cuándo? Lo otro comenzaba con la resolución de categorización, notificada al Ministerio Legis. Con la resolución que fija definitivamente el valor de las acciones o participaciones societarias. Notificada al Ministerio Legis, 20 días. Estos 20 días, el que primero llega, sea nuevamente el deudor concursado, que había fracasado en el periodo de exclusividad, sea cualquier interesado, sea la cooperativa de trabajo, el que primero llega, viene, entra. Si el valor es positivo, tiene dos opciones para pagarlo. Al contado, 10 días de la homologación, tiene que ingresar el 25% de precio, salvo que sea una cooperativa de trabajo, no cualquier cooperativa de trabajo, la cooperativa de trabajo conformada por trabajadores en relación de dependencia, la concursada, que no lo debe ingresar, inconstitucional, algunos sostienen esto. Y si no, en vez de optar por este pago, pues si el valor es positivo de la evaluación, en vez de optar por este pago al contado, a los 10 días de la homologación del acuerdo, puede negociar con los socios. Primero, sufre una misma reducción que puede haber sufrido la propuesta de acuerdo. Es decir, si la propuesta de acuerdo que triunfó dice que le paga el 50% del crédito, va a haber una reducción al 50% del crédito a valor presente. O decir, nuevamente, el evaluador, como lo llama la ley, o debería llamarlo evaluador, el que realiza la evaluación, acá va a tener que hacer un dictamen, cuál es el valor presente de los créditos, tomando los parámetros de las tasas que le fija el artículo 48. Y dice, bueno, acá hubo una quita de 50%, el valor positivo de las acciones de la SRL se va como una situación de justicia salomónica, los socios van a merecer la misma reducción que merecieron los acreedores. Es válido, ¿no? Un argumento válido. Si a esta gente le quitaron el 50%, a vos te van a quitar el 50%. El 50% lo estoy diciendo como un ejemplo. Porcentaje de reducción, generalmente es más. Y además de eso queda para pagar, desde ya, bueno, eso lo pueden pagar, como le dije, o al contado, o si no, negociando nuevamente con los socios. Y la negociación de los socios requiere una mayoría especial. No doble mayoría, sino mayoría de las 2/3 partes del elenco societario. Puede negociar y decirle que tiene que pagar, y acá habrá posibilidad de negociar o más plazo, o quita, o lo que fuera. Es materia de un contenido libre para la negociación. Si no llega a la negociación, ya le dije, va por la primera vía, que es el 10%, que es pagar a los 10 días el 75%, porque el 25% lo tuvo que anticipar cuando presentó toda la conformidad. Si no se da este valor positivo, o inexistencia de valor positivo, pero el valor es negativo, bueno, si es el negativo, el que presenta la conformidad es el deudor concursado, se abre todo el trámite de homologación del acuerdo, que esto es declaración de existencia, plazos de impugnación, homologación. Si no es el deudor concursado, pero es un grandista tercero, y la cooperativa, pero el valor también es negativo, también se va directamente al régimen como si fuera el periodo de exclusividad. Resolución de existencia del acuerdo, apertura o plazo para oponerse, trámite de homologación. ¿Ahí quedó más claro o no? Sí, Lucía. sí. Bueno. Sí, voy a tener que volver igual a leerlo. Bueno, sí, ahí para hay que ordenar leer. ideas, sí. Claro. Ujú. Pero hagan hincapié en el trabajo que yo les digo, en ese trabajo. Y en el Bárbaro. régimen del 48 bis. Es decir, las excepciones que tiene, que son las que le dije. La AFIP,
y el Banco Nación le tienen que otorgar las conformidades con los planes de facilidad de pago más flexibles. Cuando el carandista triunfa, el carandista, el tercero interesado que concurre en un proceso de salvataje, triunfa, y el que triunfa es la cooperativa de trabajo, hay una disolución, se extingue el vínculo laboral, el único supuesto en el derecho concursal que se extingue el vínculo laboral, ni el concurso, ni la quiebra matan el contrato de trabajo, la quiebra, que es lo más grave, simplemente lo suspende. Acá, si el carandista se disuelve, con la liquidación que hizo el síndico de todos los créditos estos eventuales, porque no hay indemnizaciones, porque no hay despido, menos causado, es un despido legal en tal caso, por eso esto hace agua por todos lados. Este crédito integra el capital de la cooperativa de trabajo, y la cooperativa de trabajo, esto también es una excepción, la cooperativa de trabajo asume las obligaciones concursales. Esto pareciera, como así lo sostiene Garauzo, que hay una innovación subjetiva. Es el único supuesto que hay innovación subjetiva. Porque si yo le preguntara, con el salvataje del artículo 48, ¿hay innovación subjetiva? Innovación subjetiva diciendo, ¿hay cambio de sujeto concursal? Usted tendría que decir que no. La sociedad anónima va a ser siempre la misma. Lo que va a cambiar es el elenco de socios. ¿Quiénes son los dueños de esas acciones? Nietzsche, sociedad anónima concursada, tiene sus accionistas. Bueno, lo que va a cambiar son los accionistas de la Nietzsche, sociedad anónima, para que lo veamos en concreto. Eso es básico, ese esquema. Tener ese esquema en concreto es básico. Si no, no pueden seguir el desarrollo de para qué lado va este proceso. Bueno, no sé si tienen alguna cuestión más. Yo por el momento no. Bueno, muy bien. En la próxima clase, si no, me lo plantean o me lo mandan por mail, ahí lo consultan y lo hablamos, ningún problema. Le puedo pedir su mail porque no recuerdo si lo tengo anotado. Sí, es Nichelman. A ver si lo puedo escribir en el chat, ¿no? Lo voy a escribir en el chat, ¿eh? Lo puedo escribir acá ya, ¿eh? Oh, el arroba bueno, arroba, está. Ahí está. Nietzsche, ¿y esto cómo lo mando? Chat. Tiene que apretar Enter. No, ahí está, ¿no? Ahí está. Ahora sí. No, ok, perfecto, gracias. Ahí está. Muy bien. Bueno, Rocío, Lucía. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, Perdón. y hagan hincapié, lean eso, lean el trabajo, la ponencia esa. Hay Disculpas muy por buen entrar material. tarde. Hay muy buen material, videos y demás. Esa ponencia es clave, digamos, porque es lo que más hacemos hincapié. Así que les destaco eso. Sobre todo lo que hace el 48, no todo el desarrollo de la primera parte, no, me interesa lo que hace a lo que es la bolilla 12. Bueno, que sigan bien. Muchas Bueno, gracias y perdón. No. Buenas tardes. Chao, buenas tardes.